Primero, del diseño, de esta idea megalómana de evaluar desde el centro simultáneamente a más de 100,000 profesores por año. Nosotros decimos que se tendrían que evaluar alrededor de 350,000 maestros por año, y el compromiso es evaluarles el desempeño, ¿no? En segundo lugar, la reforma también tiene problemas porque las capacidades técnicas para evaluación han sido pobres en nuestro país, porque han girado sobre el mismo asunto, cómo elaborar mejor exámenes de opción múltiple. Por lo tanto, no se han formado recursos humanos para evaluar la práctica docente. Tercero, excluye sobre la base de la desconfianza la participación de todos los actores cercanos al profesor, es decir, a los directores, a los supervisores, a los asesores. Entonces se trata de una reforma que colocó toda su esperanza en la evaluación, pero que no dispuso de las condiciones técnicas, de las capacidades técnicas. Después, también se propuso evaluar a todo el magisterio en el plazo que dura el sexenio. Eso ya no se va a lograr definitivamente. Si se hubieran propuesto otro número, posiblemente se tendría un avance más sólido y posiblemente la legitimidad de la reforma estaría menos en cuestión. Y finalmente, ha tenido esta gran carencia que podría invalidar incluso los resultados que tenemos ahora. No hay un referente curricular legitimado, compartido, preciso, entendible, que guíe la práctica docente. Por lo tanto, no tenemos referentes precisos. Esta es la otra cuestión que señaló el informe de Oreal UNESCO. Dice, los perfiles, parámetros e indicadores son excesivamente generales y no son útiles para valorar la práctica docente. Pero bueno, es de este tema que va a abordar el profesor. La carencia de propuesta pedagógica pues se pretende resolver ahora tras el anuncio de un nuevo modelo educativo realizado en marzo de 2017. Por mi parte es todo, muchas gracias. Gracias, Rodolfo, muchas gracias. Bien, vamos a escuchar a Olac Fuentes. Muchas gracias. Muy rápidamente, Rolando, muchas gracias por la invitación. Quiero que sepan que me da muchísimo gusto estar con ustedes, volverlos a ver, y espero que se regularice lo del hijo pródigo, ¿no? Así que trátenlo bien. Yo quiero apoyarme en algunas de las cosas que decía Rodolfo para entrar al otro tema. Desde hace casi un año, el foco de la atención de la discusión pública en materia de la reforma derivó muy rápidamente de la evaluación que había provocado además conflictos muy espectaculares, a una de las ausencias que mencionaba Rodolfo Ramírez, a lo que se denominó el nuevo modelo educativo. Se había venido jugando con el término y elaborando sin mayor precisión durante los años en los que estuvo como secretario Emilio Schweifeld, pero se retomó con una mucha mayor urgencia con el nuevo secretario. Y fue así como en julio del año pasado se presentó a la discusión con documentación una propuesta, un inicio de un nuevo modelo formativo, cotidiano, para todos los estudiantes de la educación obligatoria, es decir, los que están en básica, preescolar, primaria y secundaria, y también
los que están en la educación media. Fueron 3 documentos presentados a la discusión, un amplísimo documento de discusión pedagógica que retomó una enorme cantidad de referencias sobre la innovación, la modernidad, la pedagogía crítica, de manera bastante desordenada, y presentó una propuesta como de contenidos básicos que contradecía de manera clarísima las ideas estas de aprender a pensar, aprender a plantear problemas, simplemente porque era tal la cantidad de temas y de propósitos planteados en la breve parte que concretaba en algo de este documento, era tal la cantidad que era difícil imaginar que un grupo de cualquier nivel obligatorio, generalmente grupos grandes, tuviera el tiempo, la tranquilidad, la libertad, la flexibilidad para navegar y descubrir en torno a un problema que creo que es de lo que se trataría deseablemente. Más allá de un claro enciclopedismo en esa propuesta, yo creo que había una especie de pretensión totalizadora, porque no solo tocaba elementos de conocimiento, de competencia académica, intelectual, de aplicación, sino también de ética. Es decir, los niños y los adolescentes no solo iban a ser muy sabios, también muy solidarios y bondadosos, también muy ágiles, también muy saludables, etcétera, etcétera, hasta cubrir en una propuesta posterior 11 ámbitos de desarrollo, el ético interpersonal, etcétera. Este documento se entregó en un tiraje muy reducido y como se dice siempre que se guarda un documento, nos avisan que no hay que preocuparse porque está en línea, ¿no? Entonces, yo no podía imaginar a alguien leyendo un rollo de cerca de 500 páginas. Sí, eso sí. En línea, con diagramas, etcétera, etcétera. Entonces, fue muy difícil llegar al interior de este planteamiento. Y empezó en ese momento un proceso de simplificación propagandística que alcanzó niveles cada vez más simplones y más lejanos a la complejidad mínima y a la información mínima que requiere una discusión sobre el asunto de la formación de jóvenes y niños. Hubo un proceso de consulta a especialistas. La consulta consistió en reunir grupos para que dialogaran sin agenda sobre este mundo de la formación durante una mañana en la Secretaría. Se hizo una consulta a varios decenas de miles de consejos técnicos que estaban trabajando, preparando el inicio de cursos, con preguntas tan agudas como ¿qué le parece interesante del modelo?
¿Qué le gustaría que además hubiera? De manera casi literal. Imagínense usted a los profesores en ese momento, sin el acceso a esta información, sin el tiempo para discutirla entre ellos. De todos modos, esto se procesó, se encargaron de hacerlo, de hacer el procesamiento, la síntesis de la consulta y la exploración, miembros del personal académico del CIDE. Todavía no hay quien me explique por qué el CIDE se volvió centro de competencia pedagógica. Porque es Pero de docencia. En fin, así ocurrió. Y luego, ya empezando este año, empezó un trabajo en la Subsecretaría de Educación Básica que tenía pequeños grupos de especialistas, muy pequeños, porque ha sido afectada por los recortes. Invitó especialistas para que empezaran a elaborar un currículum que no fuera las aspiraciones de sabiduría en general que había presentado la primera versión del modelo. Este equipo trabajó estos meses recientes y en marzo se publicó una propuesta mucho menos voluminosa, de unas 200 cuartillas, bien ilustrado, donde presenta otra versión que considera ya sancionada por la consulta del modelo educativo. La mayor parte es discurso, de todas las cosas que serían buenas, ¿no? En los muchachos y las chicas que van a la escuela, que aprendieran a identificar problemas, a apreciar la belleza, en fin, con ordenamientos complicados por ámbitos de desarrollo. Y como en esas novelas policíacas que uno piensa que, cuando las termina, piensa que en realidad era de 2 tomos y uno nomás tenía el primero, no llega al asunto, no hay realmente una propuesta curricular. Lo que hay es una descripción de los perfiles que se cumpliría cada uno de los alumnos al terminar un ciclo, al terminar preescolar, cuando termine primaria, cuando termine secundaria y cuando termine prepa. La descripción es muy poco útil, esta de perfiles, no orienta en mucho, no los quiero saturar, pero déjenme leer un ejemplo. Es el ámbito, como lo denomina esta terminología, de exploración y comprensión del mundo natural y social, que para efectos prácticos incluye las ciencias naturales, las ciencias sociales en el mapa curricular, y estas cosas de convivencia, ética. Bueno, dice que al terminar la primaria, los estudiantes reconocen algunos fenómenos del mundo natural y social que le generan curiosidad y necesidad de responder a preguntas. Los explora mediante la investigación, el análisis y la experimentación. Al terminar la secundaria, identifica
una variedad de fenómenos naturales y sociales, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, investiga a partir de métodos científicos, formula preguntas, realiza análisis y experimentos. Y cuando termina la prepa, obtiene, registra y sistematiza información consultando fuentes relevantes y realiza los análisis e investigaciones pertinentes. Comprende la interrelación de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente en contextos históricos y sociales específicos. Cuando yo leo estos tres, y tengo que programar la enseñanza, digo, ¿cómo demonios le hace uno? ¿Cuál es la diferencia entre lo que deben lograr realmente entre los niños de primaria y los chavos de prepa, ¿no? Pero ¿cómo se...? Entonces, estos perfiles son, a mi juicio, de una absoluta inutilidad, ¿no? Porque no, y supuestamente de aquí se derivan programas de estudio. Va por ahí el asunto, no hay realmente más que esto, sigue hemos llevado a un extraordinario nivel de perfección esto que creo que son los franceses los que llaman lenguaje de madera, ¿no? Lenguaje de trapo. Que es capaz de circular y circular y circular y decir, sin faltas de ortografía, cuando menos graves, y al final uno dice, ¿qué carajos quieren decir aquí realmente, ¿no? ¿Cuál es el significado de esto? De esto está lleno el asunto. Con llamadas de pie de página, por supuesto, de que apelan a todos los grandes educadores de antes y de después. Y entonces, pues estamos en una situación muy difícil, porque estamos a fines de mayo, quedaron de que los programas estarían en mayo, pues sí nos quedarían unos cuantos días, pero el problema es que la idea del gobierno es echar a andar esto masivamente y según entiendo en todos los grados, ¿no, Rodolfo? En agosto del año que entra. Habrán terminado los programas, habrán hecho todos los libros de texto adecuados a los nuevos programas, en español y en todas las lenguas indígenas, y habrán capacitado a todos los profesores que tendrán que echarse la tarea. Sí, es una locura. No sabemos qué tan distinto pueda ser lo que se les ocurra, porque no hay muchas pistas en esto, ¿no? Pero mi temor es que no se les ocurra nada, en el sentido de realmente nada nuevo, potente, sugerente, que apele a lo que nos mostraba el cuadro que proyectó Rodolfo. Más de la mitad de nuestros estudiantes que entra a prepa no comprende lo que lee. Más de la mitad no tiene sentido numérico.
no es que no sepa álgebra. Probablemente muchos de los que reprobaron pueden manejar fórmulas algebraicas, pero no pueden estimar, no pueden considerar la probabilidad de una estimación frente a la otra estimación. No pueden ver una situación y plantearla como problema usando números. No pueden distinguir lo que es verosímil y probable en el manejo de los números de lo que es absolutamente imposible. Ese es el problema de este 52%, no es falta de asignaturas. Les digo, se supone que llevaron álgebra. Nos falta asignatura. Y en ciencias, cuando uno ve los problemas de PISA, por ejemplo, el problema es que los muchachos que salen muy mal, que están muy alta proporción, no tuvieron la oportunidad de pensar en términos análogos a los que utilizaría un científico, con una gran humildad. Es decir, son muchachos a los que nunca se colocó ante la oportunidad y la necesidad de mirar y comparar, ¿no? De formular un supuesto, hipótesis, me parece muy... ¿Por qué un supuesto sensato, digamos, admisible? ¿Por qué ocurren estas cosas? O sea, aprendieron ciencias porque a lo mejor algunos pueden definir la fotosíntesis, nada menos que de extraordinaria complejidad, pero se pueden acordar de la definición que les dieron en el asunto y no entender lo que significa la fotosíntesis para la vida humana y cómo opera ese proceso maravilloso. Entonces, yo no veo ningún indicio. Han dicho que les es suficiente el mapa curricular, en general, que está vigente, que no hay necesidad de cambiarlo. Y entonces yo no, ¿verdad? Qué afortunado, ¿verdad? Modelo, ¿no? Nuevo. Porque Sí. lo que pasa es que van a meter otras cosas, otras actividades. Pero es absurdo. Por ejemplo, el modelo empieza a ser disciplinario en secundaria. Y a mí eso me parece una barbaridad. Porque cuando pone uno metas disciplinarias precoces, a lo que obliga a los programadores es a comprimir y comprimir y comprimir el campo de la ciencia que ya se sabe. Entonces vamos a ver cómo metemos en un semestre toda la física fundamental. Y entonces la vemos a la carrera, nadie puede decir que hay grandes huecos. Al final solo queda un gran hueco. Nadie aprendió nada de física. Porque no hay tiempo. Calculen ustedes la insensatez del asunto. Yo tuve la experiencia, en unos casos muy grata y en otros muy ingrata, de tener que hacer libros de texto nuevos, ¿no?
Me tocó el escándalo del Pípila cuando estaba yo en la CEP, ustedes se acordarán de cómo que los niños héroes no existen, en fin, toda esa historia. Hicimos un libro nuevo, y es una tarea, si la quieren hacer bien, es delicadísima, finísima, hay que platicarlo, hay que consultarlo, hay que llevarlo a que lo vean los maestros. Y eso se lleva mucho tiempo y no hay mucha gente que lo haga bien. Bueno, decir que de aquí a agosto del año que entra se van a diseñar, escribir, ilustrar, traducir e imprimir en decenas de millones de ejemplares los nuevos libros, y tendremos maestros ya capaces de usarlos. Es verdaderamente de locos. Y lo que está privando, y creo que es muy preocupante, es que la propuesta se está vendiendo con publicidad que, si fuera comercial en un país civilizado, implicaría demandas de cientos de millones de dólares, ¿no? Porque le atribuye a un artículo virtudes que no puede tener. Lo que se ha hecho es llevar los extremos a cosas como 10 cambios que implica el modelo educativo. 10. Antes, educación era memorista y ahora sirve para aprender a aprender, servirá para aprender a aprender. Y ustedes habrán visto el comercial de televisión de una gris y triste escuela donde los niños repiten cuántos tipos de punto hay. Y de pronto, por la intervención de un niño y la vocación de una maestra, se ilumina y entonces aparecen haciendo el modelo de un volcán. Por cierto, no es un experimento, es una vieja historia que les cuento porque muestra cómo se hacen las cosas. Esa cosa de modelar un volcán se intentó y incluso se metió en los libros de texto en la reforma de Echeverría, que se hicieron libros de texto distintos de la familia que venía de la época de Martín Luis Guzmán. Y ahí entró ese experimento, que es usar detergente, cualquier cosa que produce espuma, hacer un cono de plastilina, y entonces luego empieza a salir espuma del cono del volcán. Y entonces algún geólogo con elemental sentido común les dijo, pues a lo mejor es divertido, nomás que así no funcionan los volcanes, cuates, ¿no? Es decir, los niños no van a adquirir ninguna idea, ¿no?, de qué es una erupción volcánica, pensarán que le echaron toneladas y toneladas de agua al Popocatépetl. Bueno, este tipo de problema existe aquí. Y yo temo que si esto continúa, si no hay rectificación, hay dos consecuencias. Una, estamos perdiendo una oportunidad de hacer las cosas despacio y con buena letra e iniciar un proceso que necesariamente tiene que ser muy complejo y muy lento, de ver cómo estas bellas ideas, ¿no?, que hay muchas, por eso no paramos, pero llevarlo a la práctica en un sistema de este tamaño requiere de mucho esfuerzo, de mucha imaginación y de tiempo, ¿no? No es posible dejarlo así. Entonces vamos a tener
Yo temo el próximo año va a ser un año infernal en las escuelas, el verdadero infierno. Que no se crean ustedes que viven en el paraíso. Hay un bombardeo burocrático y una cantidad de reuniones y de trámites y de inventos, ¿no? Se dice que se ha desburocratizado, lo que pasa es que cuando se quitan normas y tareas, por ejemplo, de supervisión, pues el supervisor inventa otras.